Noches. En este podcast vamos a tocar el tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por las FARC-EP, periodo 1990-2016. Hola, en este podcast estaremos participando la docente David Alexandra Cote, Liz Ena Mendoza Hernández y quien les habla Carlos Miguel Roa Perdomo. Todos nosotros estudiantes de la maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. El tema central de este podcast son los derechos humanos como problema de la pedagogía crítica. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la FARC-EP entre los periodos de 1990 y 2016 ha vulnerado múltiples derechos humanos fundamentales reconocidos en la Convención sobre Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. A continuación, les queremos presentar los principales derechos que fueron vulnerados a estos niños que fueron reclutados a la fuerza: el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad personal, derecho a la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, el derecho a la familia, derecho a la protección contra la explotación y la violencia, derecho a la dignidad humana y la protección contra tratos crueles, derechos sexuales y reproductivos, derecho a las protecciones especiales en contextos de conflicto armado. Cuando se observa el fenómeno desde una perspectiva territorial, se puede entender mejor cómo la guerra impactó de manera distinta a cada región. Algunos departamentos fueron más afectados que otros debido a factores como la presencia de grupos armados, las dificultades socioeconómicas y la débil presencia del Estado. Nuestra compañera Liz Ena Mendoza nos contará cómo se vivió esta realidad en el departamento de Bolívar. Después yo les estaré contando la problemática del reclutamiento de jóvenes, niños y niñas por la FARC-EP en el departamento del Huila. Y finalmente nuestra compañera David Alexandra Cote nos contará cómo se vivieron estos flagelos por los grupos armados en el departamento de La Guajira. El fenómeno del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado colombiano afectó a diferentes regiones del país, aunque con intensidades y características particulares. Analizar los casos de los departamentos del Huila, Bolívar y La Guajira permite comprender cómo las dinámicas del conflicto y las condiciones sociales de cada territorio influyeron en la forma en que este delito se manifestó. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el caso del departamento del Huila. Los registros judiciales y de investigación han identificado al menos 11 casos documentales de reclutamiento de menores asociados a las FARC, lo que muestra que esta región también fue impactada por esta práctica ilegal. Su impacto en las comunidades fue profundo, especialmente en las zonas rurales donde los niños y adolescentes vivían en contextos de vulnerabilidad y presencia de actores armados. Situación que aún permanece, particularmente en la vereda Valencia de la Paz, donde queda la institución donde laboro, y diariamente tenemos que lidiar con este tipo de actividades. Por su parte, el departamento de Bolívar experimentó el fenómeno dentro de un contexto de conflicto más complejo, marcado por la presencia simultánea de diferentes actores armados y por disputas territoriales en regiones como los Montes de María y el sur del departamento. En esta zona, los niños y adolescentes se encontraban en medio de dinámicas de violencia que aumentaban su vulnerabilidad frente al reclutamiento. En muchos casos, los menores eran utilizados para tareas logísticas, de vigilancia o como mensajeros dentro de las estructuras armadas. La situación en La Guajira presentó características particulares debido a su ubicación geográfica y a sus condiciones sociales. Aunque el departamento no fue uno de los principales escenarios del conflicto armado a gran escala, sí existieron casos de reclutamiento asociados a la presencia de grupos armados en zonas rurales y en corredores fronterizos. Además, factores como la pobreza estructural, la falta de oportunidades educativas y las condiciones de vulnerabilidad de algunas comunidades facilitaron que ciertos jóvenes fueran atraídos o presionados para vincularse a estas organizaciones.